En el programa anterior hablamos con Juan Miguel Montaner, biólogo, agricultor e impulsor del proyecto del melón de Carrizales. Para terminar de ilustrarnos del proyecto, hoy hablamos con Jordi Domingo, técnico de la Fundación Global Nature. Jordi Domingo, técnico de la Fundación Global Nature. Encantado de poder hablar contigo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Jordi, ¿nos puedes decir, por favor, qué es la Fundación Global Nature? Sí, Fundación Global Nature es una entidad sin ánimo de lucro que se crea hace más de 20 años y que tiene una única misión, que es conservar la biodiversidad. Y por esta razón trabajamos principalmente en dos grandes líneas. Una es conservación de hábitats y especies, es decir, de fauna y flora, y lo hacemos especialmente en humedales porque son los lugares donde hay más biodiversidad. Y por otro lado, también trabajamos en agricultura, concretamente en agricultura sostenible. Y mucha gente se sorprende al hablar de biodiversidad y que lo juntemos con agricultura, ¿no? Y la razón es muy sencilla, y es que estamos en Europa y la biodiversidad no está en bosques o en selvas o en estos ecosistemas como vemos muchas veces en la tele, sino que nuestra biodiversidad, la que vive en Europa, convive con la actividad agrícola desde que existe la agricultura y, por tanto, para conservar esa biodiversidad necesitamos también tener una agricultura respetuosa. Jordi, ¿por qué Global Nature ha elegido el proyecto del Parque Agrario de Carrizales? Bueno, la verdad es que nosotros conocemos el proyecto de Carrizales desde hace muchísimos años y siempre nos ha enamorado el proyecto, ¿no? Y quizás yo creo que si algo nos convenció desde un principio de entender mejor el proyecto y de ponernos a trabajar codo a codo, es que es un proyecto que quiere ver la biodiversidad y un espacio natural protegido como un aliado y no como un enemigo de la agricultura. ¿Y cuál es la misión de Global Nature dentro de este proyecto, del proyecto Carrizales? Bueno, pues pasados algunos años lo que tuvimos la posibilidad es de trabajar en un proyecto europeo llamado Biodiversidad en sellos y estándares agroalimentarios, un proyecto LIFE, en el cual teníamos precisamente esa misión y era introducir criterios para la conservación de la biodiversidad en estándares, marcas, etiquetas de todo tipo, ¿no? Y el melón de Carrizales se prestaba muy bien a ese concepto que íbamos persiguiendo, es decir, no queremos crear nuevas marcas para la biodiversidad, en cambio nos interesa mucho que diferentes marcas asuman la biodiversidad como un requisito. Y la razón es muy sencilla, y es que la biodiversidad ayuda a una mejor producción agrícola y no al contrario. ¿Y el tema de cómo lleváis el tema del protocolo de la marca de Carrizales? ¿Habéis hecho algo ya al respecto? Claro, nosotros lo que hicimos con Juan Miguel y bueno, con los agricultores que producen los melones aquí es entender cuál era el valor añadido de hacer melones en este espacio, ¿no? Y nosotros se produce un fenómeno que nos gusta mucho dentro de la Fundación. Nosotros decimos que acompañamos a los agricultores y a los ganaderos, ¿no? ¿Qué quiere decir acompañar? Pues quiere decir que nosotros sabemos de algunos temas ambientales, pero por supuesto nosotros no sabemos de melones, ¿no? Con lo cual se produce una unión muy bonita de conocimientos entre gente que sabe mucho de un tema y gente que sabe de otro. Y en ese proceso entendemos por qué precisamente estos suelos salinos, por qué conservar esas infraestructuras ecológicas, esos azarbes, esas acequias, los carrizales, precisamente es interesante para el cultivo del melón. Nosotros ya sabíamos para qué era bueno, para la biodiversidad, para las aves, pero no sabíamos que era bueno para los melones. Entonces empezamos a construir conjuntamente o a entender cuáles son esas claves, ¿no? La conclusión es muy interesante y es que esos aspectos que Carrizales interioriza desde hace tiempo para el cultivo del melón, como es la utilización de materias orgánicas, como la no utilización de pesticidas y sobre todo la conservación del paisaje, contribuyen de una manera muy positiva al melón, a un melón de calidad y por tanto a darle un valor añadido a una producción agrícola en base a la biodiversidad. Jordi, ¿cómo se puede mejorar la biodiversidad en una explotación agraria? Pues lo curioso es que muchas veces cuando hablamos de biodiversidad, los agricultores y los ganaderos piensan que
que es casi un capricho, ¿no? Que queremos imponer una serie de normas que no tienen ningún sentido. En cambio, la biodiversidad tiene sentido desde el punto de vista agronómico, es decir, el cuidar un suelo, por ejemplo, añadiéndole periódicamente materia orgánica, mejora el suelo desde el punto de vista biológico, es decir, se crean más interacciones entre diferentes animales que viven en el suelo, la cantidad de materia orgánica aumenta y por tanto la capacidad de absorber agua, la regulación térmica, etcétera, etcétera. Es decir, hay un beneficio para la vida del suelo, pero el suelo es un ente vivo, por tanto, cuanto mejor sea esa biodiversidad en el suelo, mejor va a ser el suelo y más le va a favorecer al melón, ¿no? Con lo cual, suelo, mejora de suelo es biodiversidad. Luego tenemos el entorno. ¿Por qué es bueno el entorno? Porque si cultivamos en un entorno sencillo, como si fuera un suelo de cemento, no vamos a tener enemigos naturales que controlen nuestras plagas. En cambio, es un cultivo, necesitamos polinizadores, necesitamos enemigos naturales que controlen las plagas. Todo eso lo vamos a generar con esa biodiversidad, con ese paisaje que acompaña al melón de los Carrizales. Si cultiváramos sin nada, tendríamos muchas dificultades. En cambio, cuando empecemos a añadir piezas a ese puzzle, todo cobra sentido para la biodiversidad y para el cultivo. Dinos algunas herramientas para que agricultores y ganaderos puedan hacer frente al cambio climático. Bueno, el cambio climático, desde luego, es uno de los mayores retos a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Como seres humanos, junto a la pérdida de biodiversidad. Pero el cambio climático, bueno, está para quedarse y básicamente lo que nos va a pasar en esta región es algo que es muy importante, porque precisamente Carrizales es una región cálida y ya de por sí con dificultades para tener agua. Los escenarios de cambio climático a 20 años lo que nos dicen es que vamos a tener temperaturas más altas, vamos a tener olas de calor más frecuentes y más intensas y vamos a tener menor disponibilidad de agua, tanto agua por precipitación como agua, volúmenes de agua que se mueven, digamos, en las infraestructuras de riego. Eso quiere decir que tenemos que preparar nuestro cultivo para ser más resiliente, esa es la palabra que se utiliza, es más resistente a esos cambios, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente se utiliza, se consigue desintensificando el cultivo, es decir, cuando más estresamos a un cultivo, más exigencias va a tener en cuanto a agua, etcétera, y por otro lado, en creando una agricultura y un entorno en el que las plantas puedan crecer mejor y combatir esos choques. Por ejemplo, volvemos al suelo. Un suelo rico en biodiversidad, un suelo vivo, es un suelo que tiene materia orgánica y, por tanto, un suelo que va a tener más capacidad de almacenar agua, un suelo que va a resistir mejor los diferenciales de temperatura y, por tanto, algo que va a ser beneficioso para los melones y para el clima también. Bien. Jordi, a raíz del confinamiento, Global Nature anima a la sociedad a estrechar lazos con los productores locales, en señal de apoyo a los agricultores y ganaderos locales. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, al fin y al cabo, los agricultores y los ganaderos son las personas que nos proveen de alimentos. Es así de sencillo, ¿no? Es un servicio básico y, desgraciadamente, en esta sociedad tendemos a darle mucho valor a otros aspectos y a veces nos olvidamos que necesitamos comer todos los días, necesitamos alimentos, ¿no? Y además yo creo que es muy interesante que ese aprovisionamiento de alimentos sea cuanto más local posible, por muchas razones. Lo primero, por una cuestión ecológica, es decir, por una huella de carbono que llevan detrás esos alimentos, pero también porque cuando uno consume local se establecen unos vínculos muy interesantes entre el consumidor y el productor. Es decir, el consumidor es capaz de entender el producto, también de darle como un feedback, ¿no?, al productor, y el productor, por tanto, es capaz de reaccionar y de saber. Y ese vínculo, yo diría que es casi emocional, es la palanca de cambio de muchas otras cosas. Yo creo que es de una estima del territorio, de una estima de una profesión y como un motor para que las cosas puedan arrancar en otra dirección. Por ejemplo, si el melón no nos importara de dónde viniera, pues nos podrían estar trayendo melones de la otra parte del mundo. Nunca vamos a conseguir, por tanto, que el melón quede ligado al territorio, ni mucho menos alargarlo a estos aspectos que hemos hablado de biodiversidad, de clima. En cambio, cuando nosotros queremos el melón de al lado de nuestra casa, de un productor o de un espacio como Carrizales, empezamos a hacer
un vínculo más importante. Por tanto, estamos comprendiendo un territorio donde se produce ese alimento que nos estamos comiendo y podemos plantearnos aspectos como la conservación de la biodiversidad o de ese espacio, ¿no? Es decir, sin esa relación consumidor-productor nunca podremos ir más allá del simple producto. Se genera empleo también, me imagino, riqueza local, etcétera, etcétera. Desde luego, es decir, el empleo de calidad en el sector agrario es muy importante. Yo creo que eso está íntimamente relacionado también con el estatus social en el que queremos tener a los productores, ¿no? Es decir, desgraciadamente en muchos casos el productor agropecuario no es un trabajo que está bien valorado. Y es curioso que eso sucede en este país, pero en muchos otros países eso empieza a cambiar, ¿no? Es alguien que produce alimento por nosotros, es alguien que cuida del territorio, por tanto, es alguien que se merece el máximo respeto. Pues Jordi, muchas gracias por haber venido, por estar entre nosotros. Muchas gracias.